Hola, bienvenidos. Hoy quería ver, yo mostré en un video cómo hice la fuente de tensión regulada con tres integrados en paralelo para el M317 para tener más corriente de salida. Es la fuente que está ahí. Esta es la fuente de tensión. Y esta es la fuente de corriente que también mostré en otro video cómo la hice, que es una fuente de corriente o también se la llama carga electrónica, porque suplanta una resistencia y se le pueden lograr pedirle muchos amperes y los disipa todos en un MOSFET, además con disipador y con un cooler. Entonces puedo disipar realmente una potencia importante, como 50 watts. Entonces lo que voy a hacer ahora es medir la tensión en el aire, digamos sin consumo, de la fuente de tensión. Empezar a pedirle corriente. Acá voy a medir en amarillo la corriente y acá la tensión. Entonces veo cómo cae la tensión, hasta qué corriente le puedo pedir, y esto me va a dar una idea de lo que sería la resistencia interna de la fuente. Porque cuando uno tiene una fuente de tensión ideal, la resistencia interna tiene que ser cero. Como no existen las fuentes de tensiones ideales, hay que ver cuál es la resistencia interna. Entonces, bueno, es una resistencia que por supuesto no existe, simplemente es un efecto y el modelo es como si tuviera una resistencia en serie con la tensión. Bueno, vamos a ver qué valores tiene, hasta qué valores son confiables, se puede usar esta fuente, que es la de tensión, pidiéndole con esta de corriente. Bueno, vamos a ver eso. Bueno, ahí tenemos la menor tensión de la fuente de tensión es 1,25 por el integrado que estoy usando yo en la regulación. 1,25 y no lo estoy pidiendo de corriente. Empiezo a aumentar la corriente. No me da más de 570 mA y la tensión cae a 1,03. O sea, 570, 1,03. Dejo de pedir corriente. Llevo una tensión a un valor más o menos usable, que es 3 volts. Otro de los valores que uno suele usar. Ahí, 305. 305. Pido corriente. Lo más que me da es 1,39 amperes y cae a 2,53. Cero corriente. Voy a otro valor de los que se usan, que es 5 volts. Ahí está, 5 volts. Corriente. Ahí está, no puedo pasarme, me está marcando 2,24 amperes. No puedo pasarme más porque la corriente, la potencia total que puede disipar la fuente de tensión es 19 watts. Están cayendo unos 8 volts entre los 12 de la fuente de alimentación y la salida de la fuente de tensión, son unos 8 volts. Por 2,2 ando cerca de los 19 watts, no puedo hacerlo más. Entonces me da 4,17 con 2,2 amperes. Lo que sí, yo puedo compensar esos 5 volts que yo quisiera. Ahí está. Los puedo tener igual. Lo que pasa que en el aire marcaría seguramente. A ver si yo lo llevo a cero. La corriente, ¿qué tensión me marca? 5,85, 5,86 para lograr 5.
Bueno, otro valor estándar sería 6 volts. Ahora dejo ahí. Corriente. También no me puedo pasar de 2 amperes y un poquito más. Ahí está. 2,08 cae a 5,31. Si yo quisiera compensar estos 5,20, que está 5,29 ahora, lo llevo a 6 para compensar y tener realmente los 6 volts que yo necesito. Ahí está. Bueno, ahí. Si yo llevara la corriente a 0, tendría 6,89. Quiere decir que eso tendría en el aire sin consumo, digamos, para llegar a 6. Y una última prueba, 9. ¿Por qué 9? Porque como la fuente de tensión está alimentada con 12 y cae en 3 en la regulación, no puedo pasar de 9. Por lo menos si le pido bastante corriente, ¿no? Entonces lo llevo a 9. Por ahí. Corriente. Acá sí no puedo pasar de 2 amperes. Ya estaría el límite. Dos amperes. Y cae a 7,89. 7,89. 2 amperes. Si yo lo llevara, no, si yo lo quiero compensar a 9, no, al contrario, cae la fuente, no puedo compensarlo a 9. Por lo menos con 2 amperes. Si yo le quisiera pedir 1 amper, ahí está. 1 amper, puedo compensar a 9 y no aumenta de ahí. Estoy aumentando la tensión, pero no aumenta. A ver, si yo lo llevara al máximo, que serían los 12 volts, pero bueno, después hay que restar la regulación. Empieza a bajar la corriente. Y bueno, está bien. Porque 9, como tengo 3 de caída, no está mal. Yo puedo llegar a obtener los 9 volts con 2 amperes. A ver. Ahí está actuando la protección de la fuente, de los integrados de la fuente de tensión regular. Bueno, por el contrario, si hago al revés, si le doy tensión hasta tener ahí, lo más que llega son 76 en el aire. Hasta que corriente es confiable, 80 mA.
Ahí está. Por ejemplo, lo puedo hacer funcionar en 10 volts hasta medio ampere. 10 volts, medio ampere. Bueno, acá hice las cuentas. Teniendo en cuenta las mediciones, cuando yo empecé con 1,25 volts, me dio hasta 0,57 amperes. La tensión cayó a 1,03, o sea que la resistencia interna es 0,38 ohm. Para 3,05 volts le pedí 1,39, va, lo más que me dio. La tensión cayó hasta 2,53, es como si tuviera una resistencia interna de 0,37 ohm. Para 5 volts en el aire le pedí 2,20, más no le pedí por el tema de proteger el circuito. La tensión cayó entre 4,17, 0,37 ohm. 6 volts me dio 2,08, vale, pedí yo. 5,31 de tensión, 0,33 ohm. Cuando lo puse a 9 volts me dio 2 amperes, pero cayó a 7,89, 0,55 ohm. Y después lo que llamé tensión compensada es cuando yo en esta caída que cayó hasta 4,17 le compensé a 5. Al llegar a 5 con 2, manteniendo la corriente 2,20 amperes, en el aire después lo medí era 5,86. Resistencia 0,39 ohms. Cuando compensé los 6 a 2,08 amperes, le mantuve la corriente y como había caído a 5,31 lo llevé a 6 y en el aire me marcó 6,89, 0,42 ohms. Bueno, a mí lo que me parece que es bastante útil la fuente, pero bueno, no se le puede pedir demasiado. Y el problema está evidentemente cuando se acerca al límite. ¿Por qué? Porque yo lo tengo con 12 volts, pierde 3 en la regulación, por lo tanto le puedo pedir hasta 9, y ahí es donde tiene la mayor resistencia interna. No tengo fuentes de más de 12 volts como para probar realmente qué pasaría, porque la fuente de tensión admite el integrado hasta 40 volts de entrada. Bueno, no tengo. Tengo una de 18 volts, pero de 1 ampere, ¿no? O sea, no serviría, daría bien siempre. Bueno, no me parece muy alta 0,38, me parece que está bien, porque además hay que tener en cuenta que si bien cae la tensión, yo igual puedo aumentarla y compensarla y llegar al valor. Por ejemplo, yo lo fijo en 3, 5, 6, ya está demostrado acá. Yo puedo aumentarla y llegar a los 5 o 6 volts. Simplemente que en la realidad en el aire, digamos sin carga, tendría esta tensión con esta resistencia interna. Bueno, sirve para tener claro hasta dónde se le puede pedir a esta fuente. Bueno, muchas gracias.